Información nacional. Guillermo Lasso hizo la entrega oficial del proyecto de reforma constitucional para que las Fuerzas Armadas participen en el combate al crimen organizado. Andrea Samaniego nos cuenta desde el Legislativo los detalles de este pedido. Andrea, muy buenas tardes. Adelante, por favor. Gracias, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Así es, el presidente de la República, Guillermo Lasso, llegó aquí a la Asamblea Nacional acompañado de un grupo de simpatizantes y también de varios ministros de Estado. En un evento que, vale la pena decirlo, fue bastante desorganizado para la cobertura periodística, se entregó este proyecto de reforma a la Constitución en la que, como bien mencionaba, se busca que las Fuerzas Armadas puedan combatir al crimen organizado aquí en nuestro país. El presidente Guillermo Lasso además pidió a la Asamblea que se reivindique aprobando estas reformas. Les hemos preparado el siguiente reportaje, veamos. Guillermo Lasso llegó a la Asamblea en medio de sus simpatizantes. Antes de entrar al Palacio Legislativo, defendió su propuesta de reforma parcial a la Constitución que pretende que las Fuerzas Armadas ayuden a la policía a combatir el crimen. Porque Ecuador, el día de hoy, libra una batalla con los mafiosos, con el narcotráfico y hasta con la narcopolítica. Por eso pidió a los legisladores que no le den la espalda a la gente, y eso pasa por tratar de forma urgente este proyecto. De que esta Asamblea Nacional se defina, ¿están del lado de los ciudadanos o del lado de los criminales y de la violencia? Tras estas palabras y acompañado de sus ministros de Estado, ingresó al Palacio Legislativo en medio del desorden por la falta de organización. Allí Virgilio Saquicela lo esperó al pie de la puerta del hemiciclo legislativo. Con entregarle a usted los documentos pertinentes para que esta Asamblea Nacional dé trámite urgente a las reformas parciales a la Constitución. Los invito a deponer intereses políticos, partidistas y personales para urgentemente dar trámite a esta reforma. Estamos sintonizados con las necesidades del pueblo ecuatoriano. El primer poder del Estado tiene 137 pensamientos, pero en cuestiones de seguridad uno solo, y daremos el trámite que prevé la ley en beneficio del Ecuador. La reforma al artículo 158 de la Constitución busca permitir el uso complementario de las Fuerzas Armadas con la policía, sobre todo en asuntos de seguridad interna. Ahora pueden hacerlo exclusivamente bajo un estado de excepción. Y como lo ha dicho el presidente, no podemos estar de estado en excepción, de estado en excepción. El trámite pasa por 2 debates parlamentarios separados por 90 días y luego una votación para lo que se requieren 92 votos que el gobierno no tiene. Entiendo que hay algunos partidos, especialmente cercanos a la centroizquierda, que no están de acuerdo en que las Fuerzas Armadas contribuyan con la policía a la tarea de seguridad. El debate se abrirá, invitaremos al propio Ejecutivo a ese debate en una mesa técnica, sin menester a la Corte Constitucional, a las fuerzas sociales, para que esto sea amplio. Pero si hay los votos para esta reforma, esta terminará en un referéndum aprobatorio. Mientras tanto, lo más pronto es que el CAL se reúna para calificar este proyecto de reforma. Y bien, de ser calificado este proyecto de reforma parcial a la Constitución, deberá pasar a la Comisión de Enmiendas, que ya trabaja aquí en la Asamblea Nacional y que fue creada a inicios de este periodo legislativo. Para realizar el primer informe deberán pasar entre 15 a 60 días. Nosotros les estaremos informando al respecto. Ustedes tienen más noticias. Muy buenas tardes. Buenas tardes también para ti, Andrea. Muchísimas gracias por ese reporte desde la Asamblea Nacional.